Acá estoy, ¿cómo están? Bienvenidos. No saben la que hice recién. Me puse a dar clase en trabajo social en vez de en el curso de ustedes. Me equivoqué. Decí que los chicos me dijeron, profe, nosotros estamos en el curso de trabajo social. Y yo dije, ay, ¿qué hice? Se me reían. Así que perdón. Acá estoy, pero acá estoy. No se iban a deshacer de mí en esta última clase, por favor. Ay, qué chiquero. Eh, Arranco de nuevo, arranco de nuevo lo que no le di a ustedes. Vamos a hablar de vivienda y saneamiento rural, un poquito de esto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en realidad con la vivienda, que como dice ahí, no es un lugar físico solamente donde vive una familia, en realidad es un determinante la vivienda fundamental de nuestra salud, ¿no? Y las condiciones en las que una persona habita influye directamente en la salud física, mental y social, ¿no? Y todos sabemos que el medio rural argentino, ahí hay muchas viviendas que presentan deficiencias, vamos a decir, estructurales y faltas de servicios básicos, ¿sí? Que eso incrementa el riesgo de enfermedades prevenibles, ¿sí? Entonces hay riesgos sanitarios bastante frecuentes, ¿sí? Un segundito. Frecuentes como, por ejemplo, las viviendas que hay sin agua potable, ¿sí? Si no tenemos agua potable, sabemos que podemos contraer diarreas, parásitos, hepatitis A, también falta de ventilación por ahí, que eso conlleva enfermedades respiratorias, hacinamiento, ¿sí? Presencias de animales muchas veces dentro del hogar, que eso tiene que ver con zoonosis, que después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la provincia, a ver, un ejemplo, ¿no? Yo viví en Santiago del Estero un tiempo, pero Chaco, Formosa o zonas rurales, por ejemplo, de Salta, ahí se observan muchas viviendas, por ejemplo, todavía con los techos de paja, ¿sí? Con las paredes de barro todavía sin revocar, y esas son condiciones ideales para la presencia, digamos, de vinchucas, ¿sí? Que son las que transmiten el mal de Chagas, ¿sí? Bien, un segundo. Eh, entonces, por ejemplo, a ver, nosotros nuestro rol es identificar esas situaciones cuando realicemos nuestras visitas domiciliarias, ¿sí? Y promover mejoras que van a ser simples, que tienen que ser posibles, ¿no? Bien, entonces, si nosotros hablamos de vivienda, ¿qué entendemos? Que es una estructura material que le va a permitir a la familia propagarse y protegerse. ¿Sí? Nos protegemos del clima, descansamos en la vivienda, nos alimentamos, bueno, nos desarrollamos, ¿no? Bien, entonces desde el punto de vista sanitario, una vivienda debe protegernos del frío, del calor, de la lluvia, del viento. Una vivienda debe evitar el ingreso de insectos, de roedores. Una vivienda debe permitir la higiene personal, la higiene doméstica, ¿sí? Y favorecer el estado de salud físico y mental, ¿sí? Entonces hay requisitos básicos para decir que una vivienda es saludable. Uno es la luz natural, chicos, ¿sí? La luz natural también nos permite el desarrollo de actividades diarias, ¿sí? Y los rayos solares tienen efectos bactericidas, ¿sabían? Reducen microorganismos, por eso decimos hay que ventilar y dejar que entre la luz a la casa, ¿sí? Imagínense en dormitorios oscuros y húmedos, favorecen mucho las infecciones respiratorias, ¿sí? También tiene que tener una ventilación adecuada, hay que renovar el aire, ¿sí? Si tiene ventilación disminuye la humedad, disminuye el moho, disminuye los olores, ¿sí? Reduce el riesgo de tuberculosis, de enfermedades respiratorias, ¿sí? También la eliminación sanitaria de las excretas, que lo hablamos la clase pasada, el uso de litrinas o el uso de los baños, ¿sí?
Eh, y también evita eso la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Y es necesario el agua potable. Fundamental agua potable para cocinar, para beber, para la higiene. ¿Sí? Ahora, también que es importante, la ubicación y la construcción de esa vivienda. ¿Sí? La vivienda debe construirse en terrenos que sean altos, no inundables, lejos de basurales, lejos de, por ejemplo, la zona rural de los corrales, ¿sí? O de los gallineros, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los chanchos? Eh, Chancherías, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, por ejemplo, en zonas del litoral, las viviendas cercanas a los ríos o a las zonas bajas sufren muchísimas inundaciones frecuentes, ¿sí? Y eso aumenta el riesgo, por ejemplo, de leptospirosis, ¿sí? También es importante el tema del material de construcción, ¿sí? Los pisos tienen que ser o de cementos o de ladrillos o de mosaicos, ¿sí? No se recomienda el piso de tierra, ¿sí? Porque la tierra retiene humedad, favorece las pulgas, los parásitos, las enfermedades en la piel, ¿sí? Las paredes firmes, sin grietas, ¿sí? Para que esas grietas no sean refugio de insectos, ¿sí? Por ejemplo, las paredes rajadas es un refugio para las vinchucas, ¿sí? Y los techos también tienen que ser de un material que sea adecuado, una chapa, una teca, fibrocemento, ¿sí? Porque esto de los techos de paja, los techos de barro, también son un refugio para esos insectos, y además de que alto riesgo de incendio, ¿no? ¿Sí? Eh, la vivienda iluminada, como les dije antes, y ventilada, reduce la humedad, mejora todo lo que sería la salud nuestra respiratoria, ¿sí? Ventanas en los dormitorios, si se puede, en la cocina, ¿sí? Una abertura a buena altura, perdón, ¿sí? Y eviten de cerrar completamente la vivienda durante el día. Una vez al día por lo menos tenemos que ventilar, ¿sí? Y también es importante el entorno inmediato, ¿sí? Influye tanto como la casa misma, ¿sí? Eh, las basuras acumuladas, los pastizales altos, eh, los corrales, como le dije, en la zona rural, pegados a la vivienda, trae consecuencias. Moscas, ratas, cucarachas, enfermedades digestivas, enfermedades parasitarias. Entonces nosotros como agentes sanitarios promovemos patios limpios, desmalezados, eh, la separación del área de los animales, ¿sí? Ahora, el mejoramiento sanitario, ¿en qué va a consistir? En acciones, como le dije, simples, chicos, simples y progresivas, ¿sí? Porque la idea es reducir el riesgo para la salud, ¿bien? No hace falta grandes inversiones económicas, ¿sí? Pero hace falta el mejoramiento de esos muros, de las paredes, ¿sí? Hace falta, ¿bien? Eh, Porque tenemos que eliminar esas grietas, esos huecos, ¿sí? Evitar esos refugios, como le dije, de estos insectos. Entonces, si se puede, en lo posible se revoca con mezcla cemento, ¿sí? Y se puede blanquear con cal. Bien, hay programas de control de chagas en el norte del país que promueve el revoque comunitario, ¿sí? Con estrategias sanitarias que también se le puede pedir, obviamente, ayuda a los municipios, ¿no? ¿Sí? Hay que mejorar los pisos, ¿sí? Para evitar la humedad, para reducir el tema de los parásitos, para facilitar la limpieza. Entonces, una alternativa económica, la más económica, es el piso de tierra apisonado con ceniza, ¿sí? Y después se humedece y se compacta periódicamente, que no queda ningún tipo de grieta. Si se puede poner cemento, mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Pero también hay que mejorar los techos, ¿sí? Sellar huecos, aplicar insecticidas,
y reemplazar progresivamente, como mínimo por chapas, ¿sí? Bien, esos son los riesgos de los techos por ahí tan precarios. Y el tema de los servicios básicos, ¿sí? Hay que proteger los pozos, hay que proteger las redes públicas, ¿sí? Se puede hacer el tratamiento domiciliario si es necesario con cloro o con el tema del hervido, que ahí entramos nosotros como agentes sanitarios que podemos proporcionarle esa información, ¿sí? El uso de las letrinas sanitarias, que lo vimos en la clase pasada, cuál es la ubicación correcta, ¿sí? Porque esto de la falta de letrinas sigue siendo causa de diarreas infantiles en zonas rurales, ¿sí? Muy importante. Entonces, Disculpe, profe. dime. Hay una compañera que dice que intenta ingresar y no puede a la clase. A ver, Es ¿manda Nati. al grupo? Ah, sí la vi. Pero no hace falta que yo la acepte, a mí no me aparece nada para aceptar. Vamos a mandarla, a ver. ¿Dónde estará entrar? Ah, porque... ¿Dónde estará entrando? Yo también tuve Ahí vamos. problemas para ingresar 2 veces, profe. No sé qué le anda pasando a la aplicación. Ah, ah, ah. A ver, ahí le mandé. Bueno, a ver si puede ingresar. Qué raro. Bien. Claro, porque yo no las tengo que aceptar más. ¿Se acuerdan en la primera clase que yo las aceptaba? Ahora ya eso no ingresan solo porque ustedes ya son parte del curso. Por eso me llama la atención que no pueden ingresar. Bien. Entonces, en definitiva, con este tema de la vivienda, ustedes van a ser los actores claves, ¿sí? Para la promoción de esas viviendas saludables, ¿no? Ustedes van a tener que detectar riesgos, van a tener que educar a la comunidad, van a tener que acompañar en esas mejoras en lo posible, ¿sí? Y articular por ahí con programas, perdón, de salud pública, ¿sí? Las viviendas tienen que ser sanas. Yo siempre digo, a ver, una familia o un individuo en situaciones no muy favorables económicamente, ¿sí? No tener por ahí suficiente dinero para darnos una vida lujosa no significa vivir en un lugar sucio, con acumulación de basura, ¿sí? Entonces tenemos que promover mucho el tema de la limpieza, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? A ver si responde alguien en el grupo. Sí, profe. Bien, novena. Bien, vamos ahora un poco con lo que es zoonosis, que también les voy a compartir la pantalla. Ahí está, Nati, ¿puedes entrar? Buenas tardes. Sí, no sé por qué no me lo permitía, no sé si toqué bien el enlace o era otro, Ah, porque no, porque me como pusiste... decía que esperaba que me aceptaran. No, debe haber entrado otro enlace porque yo no hace falta que te acepte acá, por eso me llamó la atención, digo, bueno, pero después como otra compañera también me dijo, yo también tuve problemas para entrar, dije, bueno, a lo mejor puede ser que el Meet no esté funcionando, ¿sí? Pero quédense tranquila que vimos un poquito de vivienda, ¿sí? En realidad todos lo saben, que hay que tener las viviendas en condiciones, que tiene que tener buena iluminación, que los techos es mejor que no sean, por ejemplo, de paja, que eso acumula insectos y demás, que pueden ser de chapa, cómo mejorar un poquito la vivienda, el tema de las litrinas, el tema de la vivienda en las zonas rurales, por ejemplo, que no tiene que estar en una zona alta, habíamos dicho, que tiene que estar alejada, por ejemplo, de los gallineros, de las chancherías, cuestiones de que todos lo sabemos, como también, por ejemplo, los pisos,
¿sí? Los pisos de tierra favorece también el tema de los insectos, entonces hay una manera de apisonar el piso si no se puede colocar cemento, el tema de las grietas en las paredes también, que acumula, que es el lugar propicio, yo le decía, para las vinchucas, ¿sí? Con el mal de Chagas. Entonces hablamos un poquito de ese tema, ¿sí? Ahora quiero que hablemos un poco de lo que es zoonosis, ¿sí? Que son enfermedades que transmiten estos animales a los seres humanos, ¿sí? Que puede ser directamente o indirectamente. Directamente hablamos de una mordedura, por ejemplo, ¿sí? O de saliva o de orina, de secreciones. Y indirectamente puede ser a través del agua, por ejemplo, ¿sí? O a través de los alimentos contaminados, del ambiente, ¿sí? De los vectores, como son los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, ¿sí? Entonces también para ustedes como agente sanitario la zoonosis es clave, ¿sí? Porque se puede prevenir con educación, con control ambiental y vigilancia comunitaria, ¿sí? Entonces acá en Argentina la zoonosis es un problema de salud pública, chicos, más en zonas rurales, en barrios periurbanos, en lugares con animales sueltos, en los basurales, ¿sí? O falta de saneamiento importante. Actualmente nosotros acá en Argentina tenemos muchos casos de leptospirosis, ¿sí? Tras algunas inundaciones, como pasa en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, hantavirus, ¿sí? En la Patagonia, en las zonas rurales, la rabia, por ejemplo, en murciélagos en varias provincias, ¿sí? Casos detectados todos los años, y triquinosis, por ejemplo, ¿sí? En faenas caseras de cerdo. Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires somos el top número 1 en triquinosis, ¿sí? Por eso se trabaja con todo un enfoque de una salud que une la salud humana, animal y ambiental. Entonces, le decía que hay distintas formas de transmisión, ¿sí? La directa, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, cuando tocamos un animal infectado o tocamos sus fluidos, ahí nos podemos contagiar de rabia, por ejemplo, ¿sí? Porque nos mordió un perro o un gato que no está vacunado, de leptospirosis, porque estamos en contacto con orina de ratas cuando limpiamos galpones, por ejemplo, ¿sí? Y como les dije, acá en Argentina hay muchos casos de leptospirosis que aparecen luego de las crecidas de los ríos, ¿sí? Y la transmisión indirecta, que es a través de vectores, la garrapata, el mosquito, las pulgas, o los ambientes contaminados que tiene que ver con el suelo, el agua y el polvo, ¿sí? Por ejemplo, nos contagiamos de hantavirus, ¿sí? Porque inhalamos el polvo ese con secreciones de roedores cuando los galpones están cerrados, o fiebre amarilla, que es por la picadura de un mosquito, ¿sí? Que eso se da mucho en las zonas de riesgo de zonas limítrofes como Misiones, ¿sí? Pero también nos podemos contagiar por el consumo de alimentos contaminados, ¿sí? Mala cocción o falta de control sanitario, ¿sí? Triquinosis, brucelosis, salmonilosis, ¿bien? Entonces, el agente sanitario cumple el rol clave en lo que es medidas preventivas, ¿sí? Vacunación antirrábica a perros, a gatos, educación, digamos, ¿sí? Sobre no consumir carne sin control, en las zonas rurales el uso de botas, de guantes cuando realizan tareas, el control de roedores, la eliminación de la basura, ¿sí? Entonces, ¿de qué quiero que hablemos? De la rabia. La rabia es una enfermedad viral mortal, ¿sí? Afecta el sistema nervioso central. Y una vez que aparecen los síntomas, no tiene cura, ¿sí? Si bien nosotros acá en Argentina la rabia canina está controlada, el principal reservorio actual son los murciélagos, como les dije antes, ¿sí?
que la rabia se transmite por mordeduras, por arañazos o por contacto de saliva con heridas o mucosas. ¿Sí? Entonces imagínense, a ver, un gato caza un murciélago infectado y luego nos muerde. ¿Sí? Entonces, ante cualquier mordedura, ¿qué hay que hacer? ¿Saben? Hay que lavar la herida con abundante agua y jabón. ¿Sí? Pero abundante, le hablo de mínimo 10 minutos, ¿no? Consulten inmediatamente el sistema de salud, ¿sí? Porque se tiene que iniciar lo que es la vacunación antirrábica. ¿Sí? Aunque el animal parezca que haya estado sanito, no importa. ¿Sí? Porque eso les puede salvar la vida. Ahora, los síntomas al principio parecen una gripe, ¿sí? Porque nos da fiebre, dolor, hormigueo en la herida, pero luego aparece lo que es agitación, parálisis, coma y muerte. Entonces no es joda. ¿Sí? Entonces vacunen a las mascotas todos los años como corresponde. ¿Sí? No toquen animales silvestres. ¿Sí? Ustedes van a tener que informar sobre animales agresivos o conductas que sean extrañas. Hay que controlar los murciélagos en las viviendas. ¿Sí? Y tenemos que nosotros educar a la comunidad constantemente. ¿Bien? No sé si ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud impulsó el objetivo 0 muertes por rabia humanas del 2023, o para el 2023. Y Argentina participa mediante lo que es la vacunación de animales gratuitos, la vigilancia epidemiológica y el trabajo comunitario entre salud humana y la veterinaria. ¿Sí? Después también está, por ejemplo, la brucelosis, ¿sí? Que es una enfermedad zoonótica bacteriana, es causado en realidad por una bacteria del género Brucella, que se transmite de los animales a los seres humanos. Es una enfermedad crónica, o sea, que puede durar meses. Es recurrente, o sea que puede reaparecer, y es prevenible. Eso es lo más triste, que es prevenible. ¿Sí? Pero todavía es frecuente en muchas zonas. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina, para nosotros es un problema sanitario vigente, la brucelosis. Especialmente, como le dije, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, ¿sí? Y un poco la Patagonia también. La brucelosis afecta tanto a la salud humana, ¿sí? Como a la producción animal, porque le trae abortos a los animales y obviamente que después también la economía rural, ¿no? Y cómo se adquiere en realidad la brucelosis por contacto directo, ¿sí? Con sangre, orina, puede ser también por la placenta, por las secreciones de esos animales que están infectados, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un productor rural, ¿no? Ayuda a una vaca, ¿sí? A parir sin guantes, ¿sí? Y entra en contacto con esa placenta que estaba infectada. Listo, se contagia, por ejemplo. También puede ser por la ingesta de alimentos contaminados, leche cruda, quesos caseros sin pasteurizar, carne poco cocida, ¿sí? Por ejemplo, yo consumo un queso de campo o una leche recién ordeñada sin hervir, ¿sí? Ese es el principal motivo de contagio de la población en general. Ingesta de alimentos contaminados, ¿sí? Pero también puede ser por inhalación de material infeccioso, ¿sí? La bacteria puede aerosolizarse, ¿sí? En los mataderos, en los galpones cerrados. Y muy rara, pero también nos podemos contagiar de transmisión de persona a persona. Durante el parto, por el tema de la lactancia, perdón, ¿sí? Por las relaciones sexuales. ¿Bien? Entonces,
la brucelosis es una enfermedad profesional, vamos a decirlo así, ¿sí? Acá en Argentina los que tenemos más riesgo son los veterinarios, los tamberos, ¿sí? Los productores de leche, los trabajadores que trabajan en los frigoríficos, los técnicos de laboratorio, todo el personal rural, ¿sí? Y el agente sanitario que trabaja en la zona rural también se identifica dentro de esos grupos en la comunidad, ¿sí? Y es transmitida la brucelosis por vacas, cabras, ovejas, cerdos, jabalíes, ¿sí? Perros, especialmente los perros de caza y los animales silvestres, ¿sí? Bien, ahora, se la llama la enfermedad de los 1000 síntomas, que causa muchos síntomas. Fiebres prolongadas, cansancio extremo, cefalea, dolor de espalda, sudoraciones nocturnas, dolores articulares, dolores musculares, que muchas veces también se confunde con una gripe, ¿sí? Y lo peor de todo es que el diagnóstico no es nada simple, ¿sí? Es difícil de diagnosticar. Bien, el tema es las complicaciones que puede traer si no se trata, ¿sí? Porque puede afectar a múltiples órganos, ¿sí? Artritis, meningitis, encefalitis, puede afectar el hígado, el vaso. Bien, por otro lado tenemos lo que es esto, leptospirosis, ¿sí? También una enfermedad infecciosa causada por la bacteria del género Leptospira, ahí está, ¿sí? Que también se transmite de los animales a las personas. A ver, la leptospirosis es una enfermedad infecciosa potencialmente grave, ¿sí? Está asociada a condiciones ambientales y sociales. ¿Sí? Acá en Argentina hay un problema sanitario bastante importante debido más que nada a las lluvias, a las inundaciones, ¿sí? Pero la leptospirosis afecta mucho a las poblaciones vulnerables, ¿sí? Se asocia mucho con lo que es pobreza, falta de saneamiento, presencia de roedores, ¿sí? Y eso puede causar lo que son brotes epidémicos. Bien, entonces la bacteria en sí se mantiene en ambientes cerrados, ¿sí? Gracias a esos animales portadores crónicos que eliminan esa bacteria en la orina, ¿sí? Y muchas veces sin estar ellos enfermos, ¿sí? Las ratas, los perros, el ganado, los cerdos, los caballos, ¿sí? Entonces son animales que pueden eliminar leptospira durante muchísimos años, ¿sí? ¿Y cómo se transmite en realidad esta enfermedad? Por aguas o por suelos contaminados, que es lo más frecuente, ¿sí? Porque la bacteria se encuentra en las zanjas, en los charcos, las lagunas, ríos, ¿sí? En las aguas que están estancadas. Entonces, por ejemplo, una persona, no sé, vamos a decir, camina descalzo con una herida en el pie, ¿sí? ¿Y qué hace la bacteria? ¡Pum! Entra, ¿sí? Si no, puede ser por contacto directo con orina o cualquier tejido de un animal que esté infectado, ¿sí? Bien, cuando se limpian las alcantarillas, cuando se limpian los galpones, cuando se hacen tareas en las zonas rurales. Bien, y la bacteria esa va a ingresar, como le dije recién, por la piel, sí, que tiene una herida o que tiene una abrasión, o puede ingresar por mucosas de nariz, de boca o de ojos. ¿Sí? Y no se suele transmitir de persona a persona, es muy, muy raro. Bien, entonces hay que tener cuidado cuando nadamos por los ríos, por algunas lagunas,
¿sí? Cuando hacemos actividades al aire libre en zonas que pueden estar inundadas, la presencia de roedores, la acumulación de basura, ¿sí? La recolección del agua de lluvia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar esos riesgos en el territorio. Bien, ahora si uno se contrae la enfermedad esta, ¿qué síntomas va a tener? En realidad, la leptospirosis suele ser bifásica, ¿sí? Pasa por diferentes fases, vamos a decirlo así. La primera fase se llama fase septicémica, ¿sí? Uno empieza con fiebre mayor de 39 grados centígrados, dolores musculares muy intensos, más que nada, ¿saben dónde? En las pantorrillas de los pies. Las piernas, en realidad, no de los pies, de las piernas, ¿sí? Después cefaleas, que son dolores de cabeza muy intensos, escalofríos, tos, dolor torácico, ¿sí? Bien, que muchas veces se confunde con una gripe, con dengue, con COVID, con una fiebre inespecífica. Pero después está la segunda fase, que es la fase inmune, ¿sí? Que aparece cuando el cuerpo produce anticuerpos. Entonces uno ahí puede presentar que meningitis, compromiso pulmonar, hemorragias y compromiso renal, ¿sí? Y la forma grave de leptospirosis, ¿saben cuál es? El síndrome de Weill. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esa es la forma más severa que hay de leptospirosis, ¿sí? Que puede causar hemorragias, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal, ictericia, que es el color amarillento en la piel y en los ojos, ¿sí? Y si una mujer embarazada contrae leptospirosis, puede provocar abortos o complicaciones durante la gestación, ¿sí? Y el tratamiento si tiene tratamiento, se hace con antibióticos, se inicia lo antes posible. Por ejemplo, en casos leves se usa amoxicilina, ampicilina o doxiciclina, y en casos graves, ampicilina, penicilina, ¿sí? Además de muy buena hidratación, bueno, controles renales y en algunos casos transfusiones de ser necesario, ¿sí? Generalmente el pronóstico suele ser bueno si se trata a tiempo, ¿sí? Puede ser malo o mortal sin ningún tipo de tratamiento oportuno, vamos a decirlo así, ¿sí? Después tenemos la triquinosis, que también todos lo conocemos, ¿sí? Enfermedad parasitaria causada por un gusano, ¿sí? Un nematodo, así se llaman los gusanos, llamado trichinela, ¿sí? Que se transmite por alimentos, ¿bien? Que es evitable casi a un 100%, que es muy frecuente y que es de gran importancia en la salud pública acá en Argentina, ¿sí? Que se controla porque consumimos carne cruda, carne mal cocida, ¿sí? Que contienen estas larvas de estos parásitos, ¿sí? Entonces, la triquinosis, el problema relevante que nosotros tenemos es que produce brotes familiares o comunitarios, ¿sí? Genera muchas internaciones, eh, puede aparecer complicaciones bastante graves, ¿sí? Y está directamente también relacionado con hábitos culturales y producción informal de alimentos, ¿no? ¿Sí? Por eso les nombraba eh, que hay muchos brotes todos los años en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba, en La Pampa, en Entre Ríos, en Neuquén, ¿sí? Entonces, este parásito infecta a un montón de animales, ¿sí? Los cerdos, ese es el principal acá en Argentina, ¿sí? Pero también a los animales silvestres, pumas, zorros, jabalíes, ¿sí? Animales eh, carroñeros, ¿sí? Acá en Argentina el cerdo doméstico, digamos, el que nosotros tenemos en la zona rural, y los jabalíes son los más importantes que transmiten triquinosis, ¿sí?
Entonces el ser humano se va a infectar porque come esa carne de cerdo, de estos animales silvestres, las come cruda, poco cocida o productos derivados, como le dije antes, sin control. ¿Sí? Chorizos, salames, no sé, jamones caseros, longanizas, carne picada, ¿sí? Todos estos embutidos también artesanales. ¿Sí? Bien, y quiero dejar algo claro, que el salado, el ahumado o el secado no mata el parásito. ¿Bien? Entonces, el ciclo de la enfermedad es bien simple. A ver, una persona come una carne infectada con estas larvas. En el estómago, los jugos digestivos liberan esas larvas. Esas larvas van a madurar en nuestro intestino. Se convierten en gusanos adultos. Las hembras producen, obviamente, nuevas larvas. Esas larvas van a viajar a nuestra sangre. Se alojan en nuestros músculos. Se forman quistes. ¿Sí? Y puede aparecer meses o años. Ahí, permanecen y permanecen. ¿Sí? Y los síntomas digestivos son los iniciales y luego los musculares. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces los síntomas digestivos, diarrea, dolores abdominales, náuseas, vómitos, fatigas, y después está la segunda etapa, que ahí vamos con los síntomas musculares, que esos síntomas musculares aparecen entre las 2 a las 8 semanas. Después, fiebre, escalofríos, conjuntivitis, dolores de cabeza, debilidad general, hinchazón de los párpados, hinchazón de la cara, dolor articular, ¿sí? Y en casos graves ya dificultad para caminar, para respirar y para hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Como les dije, los factores de riesgo es la preparación incorrecta de los alimentos, las zonas rurales, ¿sí? La crianza de cerdos, de faena domiciliaria y el consumo de carne no comercial, que no pasa por ningún tipo de tratamiento, ¿no? ¿Sí? Bien, luego tenemos esta, toxoplasmosis, ¿sí? Enfermedad también parasitaria causada por el parásito Toxoplasma gondii, ¿sí? Que también es frecuente, que generalmente es asintomática, que es grave en embarazos, es grave para los recién nacidos, es grave para las personas inmunocomprometidas. ¿Sí? Bien. Entonces, desde lo que es, vamos a decir, bien, ¿qué vamos a decir? Que desde la salud pública, la toxoplasmosis es importante porque puede causar abortos espontáneos, puede producir malformaciones congénitas, puede provocar cegueras y daños neurológicos, ¿sí? En los niños y se asocia a prácticas cotidianas, que tiene que ver con la alimentación, con la higiene y con el contacto con animales. ¿Sí? En mi embarazo, ¿sí? A mí cuando me mandan a hacer un estudio me dio que tenía toxoplasmosis. Mi médico era de otra ciudad y yo me acuerdo, le mandé un mensaje. Y me ponen, ay, quédate tranquila, te veo, vamos a suponer, no me acuerdo qué día, vamos a suponer el martes, pero no busques nada en internet, me dijo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos, buscamos en internet, ¿sí? Y cuando empecé a ver abortos espontáneos, malformaciones congénitas, todas esas cosas, yo dije, listo, ya está, ya está. Interrumpimos esto acá. Estaba como de 4 meses, sí, 4 meses, sí, más o menos. Me lloré la vida, literal me lloré la vida. Y yo le decía, me acuerdo que lo hablaba con mi mamá y le decía, yo no tengo gatos, nunca tuve gatos, al contrario, porque lo primero que quería que eran los gatos. Vos nunca me dejaste tener gato, que esto, que el otro, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? Bien, perfecto. Me voy al médico, me hizo hacer otros tipos de estudios de laboratorio porque resulta que la toxoplasmosis tiene diferentes etapas.
¿sí? Y dependiendo en la etapa que uno se encuentra de la enfermedad, es donde puede llegar a causar abortos espontáneos y demás. La mía estaba en el comienzo, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad, ¿sí? Y se hace un tratamiento, ¿no? Pero si uno corre todos estos riesgos, obviamente, ¿sí? Bien, porque está la fase aguda, la fase crónica y las formas infectantes que están en el ambiente, ¿sí? Tiene distintas formas el agente causal. Pero todo lo que es reservorio y huésped definitivo, uno es el gato, ¿sí? Que es el único animal donde el parásito se reproduce sexualmente, y el gato, ¿qué va a hacer? Elimina a ese huésped o quiste que se llama por la materia fecal, que esa materia fecal va a contaminar suelos, aguas, verduras y superficies, ¿sí? Pero no todos los gatos están infectados ni eliminan estos quistes todo el tiempo, ¿bien? Pero después tenemos los huéspedes intermedios, el humano, las aves, los roedores, los cerdos, ¿sí? ¿Bien? Entonces, ¿cómo se transmite? Porque se transmite de varias maneras. Una es porque ingerimos estos oquistes porque la verdura está mal lavada, por ejemplo, porque el agua está contaminada, o porque la tierra está contaminada, o porque tenemos contacto con esos gatos. ¿Sí? ¿Bien? Y la más normal es el mal lavado de las verduras. ¿Sí? Pero también están la ingesta de quistes tisulares, se llama, que es la carne cruda o la carne poco cocida, más de cerdo, de cordero, de carne vacuna. ¿Sí? Esa carne jugosa que nosotros hacemos, bueno, ahí también. Y después se puede transmitir trasplacentariamente, que es de la madre se infecta durante el embarazo, ¿sí? Que eso es lo que tiene que ver el médico cuando fue la infección, y el parásito atraviesa la placenta y produce toxoplasmosis congénita, ¿sí? Que es la forma más grave que hay. ¿Sí? Bien. Y como le dije, mayormente la persona no presenta síntomas, ni sabe que está infectada directamente. ¿Sí? Y si parece algún síntoma, se confunde mucho con una gripe. Ganglios inflamados, fiebre leve, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio. ¿Bien? Entonces eso también hay que tener cuidado. Y el otro que le quería hablar es el hantavirus, que es una enfermedad viral aguda, grave y potencialmente mortal. ¿Sí? El virus Hanta. ¿Bien? Que afecta principalmente lo que es el sistema respiratorio cardiovascular. ¿Sí? Por eso se conoce como síndrome cardiopulmonar, por hantavirus. ¿Sí? Que se transmite de animales a humanos. ¿Bien? Porque el tema es que tiene alta letalidad, ¿sí? Evoluciona muy rápido. ¿Sí? Y las provincias más afectadas acá en Argentina es Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, todo lo que es la parte de zona rural, y Santa Fe y Entre Ríos. ¿Sí? Hubo un brote en Chubut en el año 2018-19, ¿sí? Que mostró la transmisión de persona a persona, que es algo poco frecuente, ¿sí? Pero se dio en el sur de nuestro país. ¿Sí? El reservorio principal, ¿quiénes son los ratones silvestres? ¿Sí? Bien, acá en Argentina nosotros tenemos el ratón colilargo, se llama. ¿Sí? Ese roedor no se enferma, pero elimina el virus por la orina, por las heces y por la saliva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a contagiar? Inhalación, ¿sí? De esas partículas virales, que es la forma más común que nosotros nos contagiamos, que están en el aire. ¿Sí? Si no, puede ser aerolización, ¿sí? Cuando esas heces, orina o esa saliva seca se levanta en el aire.
¿sí? Y el virus entra en las vías nuestras respiratorias. Y la menos frecuente es por mordedura, por ejemplo, de los roedores o el contacto directo con secreciones, ¿sí? Y la transmisión de persona en persona es la más rara de todas, pero como les comenté antes, 2018-19 se documentó en Chubut, en el sur de nuestro país, ¿sí? Ahora, los síntomas del hantavirus en realidad es una enfermedad que tiene dos etapas bien diferenciadas, ¿sí? Tenemos la primera etapa que se llama fase prodrómica, que dura 3 a 6 días, fiebre alta, escalofríos, que se confunde también, como le dije, con la influenza, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, ¿sí? Dolores de cabeza, ¿sí? Y muchas personas directamente ni consultan al médico. Y la segunda etapa, que es la fase cardiopulmonar, que esa comienza entre el cuarto día a los 10 días después, que ahí hay síntomas más graves, ¿sí? Falta de aire progresiva, respiración rápida, tos con secreciones, ¿sí? La sensación de opresión en el pecho, la acumulación de líquido en los pulmones, la presión arterial baja, hasta el fallo cardíaco, ¿sí? Y es una enfermedad que en esa etapa ya puede evolucionar en pocas horas y puede poner en riesgo la vida, ¿sí? Más que nada con el compromiso pulmonar, porque genera edema pulmonar. Entonces el paciente se ahoga, ¿sí? Aunque no haya secreciones importantes. Y no hay tratamiento antiviral específico, sino soporte intensivo e internación en las unidades de terapia intensiva, ¿sí? Va a estar con oxigenoterapia, ventilación mecánica, soporte cardiovascular, ¿sí? Y control estricto de líquidos, ¿sí? Entonces, a cualquier síntoma, al médico, por más que piense que es una gripe, ¿sí? Después mejor que nos digan, ah, bueno, tenés una gripe, listo, perfecto. El otro que yo le nombré, la fiebre amarilla, ¿sí? Enfermedad viral aguda, hemorrágica y además potencialmente mortal, ¿sí? Causada por este virus, que es el virus de la fiebre amarilla. ¿Bien? ¿Por qué se denomina fiebre amarilla? Por la ictericia, la coloración amarillenta, ¿sí? Que aparece en casos graves, por consecuencia de que genera daño hepático, ¿sí? Y como le dije, es de alta letalidad. A ver, ¿qué pasa? Puede confundirse la fiebre amarilla hoy en día con el dengue, también con el hantavirus, ¿sí? ¿Qué pasa? Fue en el siglo, perdón, 17 al siglo XIX, ¿sí? Hubo epidemias devastadoras de fiebre amarilla en América, ¿sí? Estuvimos en riesgo en el año 1970, ¿sí? En 13 países de acá de América. Entre ellos estaba Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, bueno, entre otros, ¿sí? A fines del 2024 y durante el 2025 hubo un aumento de casos que hubo confirmado de fiebre amarilla, ¿sí? Que la mayoría fue en las zonas amazónicas, ¿sí? En esa región, ¿sí? Pero este virus es muy resistente en ambientes dentro del mosquito, ¿sí? No se transmite de persona en persona, ¿sí? Es un mosquito el que los transmite. Los mosquitos silvestres se los llaman, ¿sí? Entonces, el mosquito se infecta al picar a una persona o a un animal infectado y luego transmite el virus a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, el virus lo tiene el mono, ¿sí? El mosquito pica al mono, ¿sí? Y después el mosquito pica al humano, ¿sí? Bien. Y mucho riesgo para los niños pequeños, para los adultos mayores, para las personas que no están vacunadas, para las personas que tienen enfermedades crónicas, para las embarazadas,
para las personas inmunodeprimidas, ¿sí? Y tiene 3 etapas los síntomas de la fiebre amarilla. La etapa 1, que es la infección, ¿sí? Que comienza así, bruscamente. Fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, ¿sí? Que nos podemos confundir, como le dije, con dengue, con gripe. Pero después está la etapa 2, que es la remisión, ¿sí? Que ahí disminuyen todos esos síntomas. Y decimos, nos sentimos bien, ¿sí? El paciente parece, digamos que mejora, ¿sí? Y luego está la etapa 3, que es la intoxicación, que es la fase más grave, que muchos empeoran ahí rápidamente, donde se comprometen órganos como el hígado, los riñones, el corazón y el sistema nervioso, ¿sí? Y puede aparecer hemorragias, vómitos con sangre, ictericia, arritmias, delirios, coma, convulsiones. ¿Bien? Bien. El otro, enfermedad de Chagas, ¿sí? Que también se llama triptosomiasis americana, ¿sí? Que es una enfermedad parasitaria crónica, ¿bien? Que afecta al corazón y el aparato digestivo. Más que nada lo que es esófago e intestinos, ¿sí? Hoy todavía sigue siendo la enfermedad de Chagas un problema también de salud pública, ¿sí? Y hay un montón de personas que están infectadas y no lo saben, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a transmitir? Por vía vectorial, ¿sí? El vector de la vinchuca, ¿sí? Que en realidad no contagia al picar esta vinchuca, en realidad, sino por las heces, ¿sí? El proceso que tiene la vinchuca es que la vinchuca pica y chupa sangre y defeca cerca de esa picadura. Y la persona que hacemos nos rascamos, ¿sí? Y el parásito entra por la herida, entra por los ojos, por la nariz, por nuestra boca, por un corte que tenemos en la piel, ¿sí? Y muchas de las picaduras de las vinchucas es en la cara. Por eso se la llama vinchuca besucona, ¿sí? No sé por qué le gusta la cara. Pero además de la forma vectorial para transmitirse, también se puede transmitir por una transfusión de sangre, un trasplante de órganos, transmisión de madre a hijos, ¿sí? Accidentes de laboratorios, por ejemplo, o la ingesta de alimentos contaminados, que es la menos frecuente, pero también. ¿Sí? Bien. ¿Quién se puede infectar? Todos, personas, animales domésticos y animales salvajes. ¿Sí? Los únicos que no se afectan son las aves. ¿Sí? Bien, pueden ser picadas, pero no se infectan. Bien. Y los animales domésticos no es que se contagian directamente, pero actúan como reservorios, ¿sí? También. Ahora, la enfermedad tiene 3 fases distintas: fase aguda, fase crónica indeterminada y la fase crónica sintomática, ¿sí? La fase aguda, ¿sí? Que dura semanas o meses, la mayoría es silenciosa, ¿sí? No hay síntomas claros, ¿bien? Pero si aparece algún síntoma, puede ser, por ejemplo, la hinchazón indolora en un ojo, ¿sí? La lesión rojiza en la piel, puede aparecer alguna úlcera, ¿sí? Que se cura sola, pero el parásito permanece, ¿sí? O fiebre puede aparecer, ¿sí? Después está la fase crónica indeterminada, que puede durar toda la vida, ¿no? Que tampoco hay síntomas, que la persona se siente sana, pero el parásito sigue ahí presente, ¿sí? Que la persona no sabe que tiene Chagas en realidad, pero sí puede transmitir a esa persona, sin saberlo. Y después está la fase crónica sintomática, ¿sí? Que no aparece tampoco en todos los infectados, sino en un 20-30% de los infectados, ¿sí? Que generalmente aparece 10 o 20 años después, que afecta principalmente el corazón,
trae consigo arritmias o insuficiencia cardíaca o la muerte súbita, puede afectar el aparato digestivo, ¿sí? Y en la fase aguda hay una mortalidad de entre el 1 al 5% de las personas que tienen mal de Chagas, ¿sí? Y hay mucho riesgo, mucho mayor en los niños pequeñitos. ¿Ok? Bien. Como les dije antes, el tema de la vinchuca, habitan mayormente en los techos de chapa, como les dije, se esconden en las grietas, en los gallineros, en los corrales, en las casas con paredes sin revocar, por eso hablábamos antes de eso, en los depósitos de leña, ¿sí? Bien. A ver si me falta alguna, yo creo que no. No. Bien, hasta ahí. ¿Vamos? ¿Sí? Hablamos un poquito de la inocuidad de los alimentos, que es lo último que nos queda. ¿Tienen 10 minutos más? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No sé para qué los pregunto, porque me voy a quedar igual o no. Era mala esa. Preguntaba no sé para qué. Nada, me quedo un segundo más. Ahí está. A ver, ahí sí se me carga. Ay, ¿por qué no? Esperen. Esperen. Que no me carga el PowerPoint, no sé por qué. Va, sí sé por qué, porque el internet anda mal, ¿no? Ahí está. Ábrete sésamo. Ahí vamos. ¿A qué hago referencia cuando hablo de inocuidad de los alimentos? A ver, condiciones o conjunto de condiciones y medidas, ¿sí? Que deberíamos cumplir durante toda la cadena alimentaria. Hablo de producción, hablo de transporte, almacenamiento, venta y preparación. ¿Sí? Para que esos alimentos no nos causen daño a la salud cuando nosotros lo consumimos. ¿Sí? Bien. Entonces, la inocuidad de los alimentos no solo se trata de, ay, bueno, este alimento se ve bien, sino de que sea seguro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un chorizo casero puede verse, puede oler, sí puede saber muy bien, pero si no fue elaborado, si fue elaborado, digamos, sin ningún tipo de control, puede transmitir, como hablamos, triquinosis. ¿Sí? O una ensalada también puede verse muy fresca, pero si se lavó con agua contaminada o no se lavó como corresponde, puede traer diarreas, hepatitis A y demás. Entonces, hay peligros que pueden ser transmitidos por los alimentos, sí, un montón. ¿Sí? Los biológicos, como las bacterias, como los virus y como los parásitos. ¿Sí? Pero también hay peligros químicos. ¿A qué hablo? Pesticidas o residuos de pesticidas, materiales pesados y los productos de limpieza. ¿Sí? Por ejemplo, las verduras fumigadas sin un lavado después adecuado. ¿Sí? O los alimentos guardados en envases de lavandina. Y están también los peligros físicos, que serían metales, vidrios y plásticos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este problema? Que 1 de cada 10 personas en el mundo se enferman por consumir alimentos contaminados. ¿Sí? Y acá en Argentina, las enfermedades transmitidas por los alimentos son frecuentes. Hay muchos brotes de salmonelosis, de intoxicaciones alimentarias, de hepatitis A, de diarreas agudas en niños. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se contaminan esos alimentos? Que pueda contaminarse en cualquier etapa, ¿no? Yo le dije en la producción, en el transporte, en la venta o en la preparación. ¿Sí? Bien. Muchos casos se producen en casa. ¿Sí? O en los comedores,
¿sí? Cuando salimos a comer por ahí, por la mala manipulación, ¿sí? Porque puede ser, a ver, es muy común que yo una carne que está bien comprada, pero está mal cocida en casa, ¿sí? O la comida recalentada varias veces, esa también, ¿sí? Entonces, acá, ¿a qué me quiero hacer referencia? En realidad, a la manipulación de esos alimentos, ¿sí? Ustedes van a tener que educar sobre las prácticas seguras, en casa, en los comedores escolares, en las escuelas, puede ser también, en las ferias barriales que se hacen, ¿sí? Es fundamental capacitar, ¿sí? ¿Y capacitar en qué? ¿A qué me refiero? En mantener la limpieza, que hay que lavarse las manos antes y durante la preparación, que hay que lavarse las manos después de ir al baño, que hay que limpiar y desinfectar las superficies y los utensilios, ¿sí? Que hay que usar diferentes tablas para, ¿sí? Los alimentos crudos de los cocidos, ¿sí? Hay que evitar insectos, animales, el gato arriba de la mesada, por ejemplo, o arriba de la mesa. Ah, Dios mío, ¿sí? Bien, es muy común los animales cerca y hay un alto riesgo de contaminación con el tema de los animales, ¿sí? También, como les dije antes, separar esos alimentos crudos de los cocidos, como es contaminación cruzada, es normal, ¿sí? Que no debería ser normal, ¿no? Lo digo normal, pero no para que lo tomen que es algo normal, que hay que hacerlo. Pero no usen la misma tabla, el mismo platito para la carne cruda y una verdura, ¿sí? También hay que guardar separados en la heladera, que yo siempre digo que las heladeras están mal diseñadas. ¿Vieron que los cajones de la verdura siempre están abajo? Entonces yo digo, a ver, si yo pongo una carne arriba, ¿sí? Y no, bueno, eso también es cuestión nuestra, ¿no? Pero si no está bien hermética esa carne y se me chorrea la sangre de la carne a la verdura, está mal hecho, ¿sí? Más allá de que, obviamente, la carne debe estar bien sellada en la heladera, pero otro tipo de contaminación cruzada es cortarnos un pollo crudo y luego con el mismo cuchillo corto la lechuga, ¿sí? Ahí tenemos un riesgo re grande de salmonela, ¿sí? También esto de cocinar completamente los alimentos, las carnes tienen que estar bien cocidas, los huevos tienen que estar bien cocidos, hay que hervir bien las sopas, hay que hervir muy bien los guisos, las hamburguesas jugositas, esas pueden ser sumamente peligrosas si no alcanzan la temperatura interna adecuada, las que hacemos con carne picada, ¿sí? Muy peligrosas, ¿sí? También hay que mantener las temperaturas seguras, ¿sí? No dejar las comidas cocidas más de 2 horas fuera de la heladera. La heladera tiene que estar a -5 grados centígrados. La comida caliente tiene que ser a más de 60 grados centígrados. No se congela a temperatura ambiente, ¿sí? Si van a descongelar para mañana, esta noche, sacan un pedazo de carne que la tienen en el freezer, ¿sí? No se deja afuera, se deja dentro de la heladera, ahí se descongela la carne, ¿sí? O no hagan lo que hizo mi marido de dejar las empanadas caseras, ¿sí? Ni siquiera toda la tarde sobre la mesa, ¿sí? Mi marido, yo cuando estábamos de novio, ¿no? Había comprado empanadas en su trabajo, ¿sí? Y las dejó arriba de la CPU y al otro día fue al trabajo y se comió las empanadas caseritas. Ah, divino. Una internación, tuvo una intoxicación terrible, ¿sí? También el tema de usar las aguas, la materia prima que sea segura, agua potable, la leche que sea pasteurizada, lavar las frutas, lavar las verduras, no usar alimentos vencidos. Todo eso ustedes tienen que transmitirlo, eso es lo que ustedes van a enseñar y van a educar, ¿sí? En las zonas sin red de agua hay que hervir el agua, ¿sí? O clorarla, ¿sí? Para poder también lavar los alimentos, ¿sí?
Y la inocuidad se basa en realidad en evidencia científica, chicos. ¿Sí? Participa la microbiología, la veterinaria, la química, la tecnología de los alimentos, ¿sí? Las ciencias climáticas, todo. ¿Sí? Y es responsabilidad también, es un asunto de todos, de los productores, de los transportistas, de los comerciantes, del Estado, de nosotros los consumidores y de ustedes como agentes sanitarios. Todos vamos a ser gestores de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Que hay que tener algunas cosas en cuenta, por ejemplo, a la hora de comprar los alimentos. ¿Sí? Nosotros tenemos que planificar las compras. Cuando vamos al supermercado que hacemos esas gran compras, ¿sí? Primero se compra todo lo seco, ¿sí? Luego se compra lo que es refrigerado y al final lo congelado, ¿sí? Entonces, ir al supermercado y dejar todas las carnes para el final, ¿sí? Y elijan comercios habilitados, envases que tengan en buen estado, frutas y verduras que estén sanas, no compren ningún producto vencido, ¿sí? ¿Vieron las latas abolladas? ¿Sí? Corremos riesgo de botulismo, por ejemplo. Ah, no, bueno, pero esta estaba en promoción, me salía más barato. A veces lo barato sale caro, ¿sí? Separen los alimentos de los... Yo he visto carritos, viene ir a casa, llevar las compras, ¿sí? Hay que refrigerarlo lo antes posible, traslado rápido, mantener la cadena de frío. ¿Sí? Siempre digo, si ustedes van a salir, por ejemplo, una mañana, ¿no? Mañana a la mañana, vamos a suponer, ustedes van a salir y salen y dicen, bueno, tengo que ir a hacer las compras del supermercado, ¿sí? Pero también tengo que ir a la farmacia, tengo que pasar de mi vieja a tomar unas mates y después de mi amiga ya, la que vende el pan rico. Bueno, a ver, primero vayan a tomar mate de su madre, después vayan a la farmacia, después vayan a buscar el pan y por último van al supermercado y del supermercado a casa, ¿sí? Bien, pues muchos que hacen, van al supermercado y dejan todo ahí en el baúl del auto o en las bolsas de las motos, donde fuera, hacen después todo lo demás que tiene que hacer y a la hora, 2 horas, 3 horas vuelven a casa con la comida que compraron hace cuánto. ¿Sí? El verano argentino, chicos, por favor, tengan en cuenta esas cosas que parecen obvias, pero no lo hacemos. ¿Sí? Y las heladeras no se sobrecargan, se separa lo crudo de lo cocido, se mantienen limpias. No guarden comida más de 3 días en la heladera. ¿Sí? En el freezer, colóquele fecha a lo que tienen. ¿Sí? Todo lo que es almacenamiento sin frío, lugar seco, limpio, protegido de plagas, envases cerrados. ¿Sí? Una harina mal guardada trae gorgojo. La harina, saben, bueno, yo la guardo en la heladera, la harina. Ahora la tengo abierta, bien sellada, obviamente, ¿no? Pues no soy de usar mucha harina tampoco. Pero cuando compro la guardo en la heladera. ¿Sí? Y también hace falta la preparación segura de esos alimentos como la higiene personal. Manos limpias, uñas cortas. ¿Sí? No cocinen si están enfermos o utilicen los recaudos, obviamente. Superficies limpias para la cocina, los utensilios desinfectados. Laven bien frutas, verduras. ¿Sí? La descongelación, como le dije, mejor en la heladera. ¿Sí? En el microondas pueden utilizarlo si la función de frost sirve. También el agua, cuando van a descongelar, mayormente que hacen uno, abre el agua caliente, no, se descongela en agua fría, ¿sí? Cambiando el agua, ¿sí? Y nunca se descongela a temperatura ambiente, que lo dejo en la mesada para usarlo al otro día, para que se descongele y el otro día esté de 10. Nati, dime. Disculpame mi ignorancia, pero es la primera vez que escucho que la harina se guarda en la heladera. ¿Pero por qué motivo? Pues siempre la guardé en No es en otro lado. no es que se guarda en la heladera, para que no se generen gorgojos, lo mismo que el arroz,
¿sí? Porque el arroz mayormente ya trae el gorgojo dentro, ¿sí? Para que no prolifere, lo guardamos en la heladera. Bueno, fue un tips que a lo mejor les sirve. Todo se aprende, sí, Obvio, todo se aprende. obviamente que la harina no la guarden o sea, sí en su paquete original, pero hay que ponerle un recipiente porque es papel, ¿no? Obviamente que se humedece, pero el arroz también. El arroz, no es que hace falta colocarlo en la heladera, sino para que no prolifere el gorgojo. La polenta abierta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, por ahí les dura un poquito más. Bien, y lo otro que le decía era esto de no recalentar muchas veces la comida, ¿sí? Más vale, consúmanlo lo antes posible, ¿sí? Gra, ¿querías decir algo? No, que yo guardo la harina y eso, la maicena en lata o en frasco. Bien, claro, yo como le decía recién, a ver, yo la guardo en la heladera porque como le digo, la harina, soy muy mala haciendo cosas con harina, no sé, no me sale. Pero por ahí 2 por 3, mi hija me pide panqueque o algo de eso, entonces compro una harina, yo puedo llegar a comprar una harina por año, no es que compro, no sé de comprar harina. Entonces, como demoro por ahí bastante en utilizarla, ¿sí? Es normal que la abra, la guarde y cuando la vaya a buscar tiene gorgojo. Entonces, para que no se me eche a perder tan rápido, la guardo en la heladera, ¿sí? Si ustedes son de consumir harina frecuentemente, ¿sí? Que el paquete de harina le dura una semana, 2, no hace falta que lo metan en la heladera porque no se le va a generar gorgojo. A mí, en mi caso, que la uso cada así cada tanto, y cuando a mi hija se acuerda, la guarda en la heladera, ¿sí? Pero simplemente Sí. por eso, no es por ninguna otra cuestión no es que hace falta que la guarden en la heladera, ¿no? Sí, Bien, pero la idea de charlar un poquito de esto es para prevenir enfermedades, chicos, sí. ¿sí? Proteger un poco más a las personas las más vulnerables, ¿sí? Muchas personas no miran la fecha de vencimiento, que parece algo tan obvio, ¿sí? Y lo tienen almacenado ahí en la alacena de casa años, ¿sí? Y después dice, total, lo como, si qué me va a hacer, no me va a pasar nada. Y a los días arrancamos con dolor de estómago, que tenemos fiebre, que nos sentimos mal y no sabemos por qué. Y después se lo atribuimos a todo lo demás, no a lo que comimos. Nunca nos acordamos de lo que comimos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran charlar? Yo, Antes de... yo quiero preguntar del examen que va a Dime. ser el 19, ¿no? Sí. No, Eh, 19, no, el 21. el 21, perdón. El 19 cierran WhatsApp, El nos dijeron. 19, sí. El 19 yo voy a cerrar el grupo de WhatsApp, así voy a ir nombrando a cada uno de ustedes los que están en condiciones de rendir el examen. ¿Sí? En realidad lo cierro para que no se pierda el mensaje, los mensajes que yo voy a ir escribiendo, por ese simple motivo en realidad lo cierro. Y como le dije, ahí voy a ir escribiendo por nombre y apellido a aquellos alumnos que están en condiciones de rendir el examen final. Y ahí se contactan ustedes conmigo y yo les voy a pasar la clave del examen. Son muchas preguntas. 50 preguntas. ¿En Son serio? 50 preguntas y tienen 2 horas para realizarlo. Ajá. Sí, en serio. Y 50 son poquitas. Son re poquitas. No, sí, son 50 preguntas. Ay, a ver, ahora lo voy a corroborar, pues ya veo que me equivoqué. Ahora, me hacen entrar en duda ustedes. Pero yo estoy segura que puse 50 preguntas. A ver qué dice ahí la compañera mientras entro al campus virtual. Ay, ¿por qué no me aparece? Ah. Una pregunta, ¿los que deben las cuotas también o no? No entiendo. No entiendo O sea, qué es.
Se refiere a que si hay alguno que debe la cuota, puede rendir o tiene que No. esperar. No puede rendir el examen final si debe cuotas o tiene certificación impaga. Eso lo tienen que hablar ustedes con su representante. Tiene que tener Profe, por parte de la institución cuota al día y certificación paga. ¿Cómo? Sí. yo le quería preguntar, porque usted, bueno, dijo que iba a cerrar el grupo por el tema de la Sí. práctica, ¿usted después lo va a activar para avisarnos? Obvio, obvio. Simplemente voy a cerrar el grupo hasta después del examen final, nada más. Pero solamente para que no se me pierdan los mensajes, porque después me escriben los alumnos, "Ay, profe, usted no me llamó en el grupo para darme la clave", y es porque no lo leyeron, porque se perdió el mensaje de tantos que escriben. Entonces, para que no se pierdan los mensajes, lo cierro esos 2 o 3 días nada más. ¿Y ya tiene, profe, la fecha o el mes de que vamos a hacer la La práctica primera semana, la vamos a hacer la primera semana de septiembre, que es la semana que más libre yo la tengo, y como les dije, voy a colocar 2 o 3 días y para que ustedes elijan qué días les conviene más realizarlo, y obviamente el que tenga más ¿cómo decir? Votos va a ser ese día. Y el tema de la práctica presencial, ¿ya tiene la fecha? Todavía no. Todavía no tengo la fecha. Eso lo va a informar nuestro director. No Y la tengo. profe, el tema de cuando nos tengan que dar el certificado, ¿no? Yo Eso no lo hacen un manejo. Lo hacen manejo. acto, ¿no? Lo O manejan su representante el tema del certificado. Yo no entrego certificados. Ajá. La parte administrativa no la manejo yo. No tengo idea del tema de certificados. ¿Y la práctica dónde se haría presencial? En la ciudad de La Rioja, en nuestra casa central. Ah, ¿Sí? uy, Y las preguntas, ahí me fijé, si son 50 preguntas y tienen 2 horas para realizar. ujú. Bueno. bueno, profe, yo sabe que quería comentarle que, bueno, hoy me acerqué al hospital de acá del pueblo para poder sacar permiso. Espera un ratito, profe. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Yo se me complicaría para ir hasta allá, hasta La Rioja. Yo soy de Chubut. Sí, hay personas que a veces no van, pero eso depende de cada uno de ustedes. No, las prácticas allá no tienen ningún costo, son Ujú. 3 días, mayormente lo hacemos viernes, sábado y domingo, ¿sí? Que una parte de la práctica se hace en el instituto, ¿sí? Sí. Y después tenemos todo lo que es el campamento con simulacros, que se hace en un club, ¿sí? Que lo único que se pide es que lleven carpas. Ah, No es obligatorio que vayan a hacer las prácticas presenciales, eso es quien quiere, sí. ¿sí? Entiendo que por ahí se complica, ¿sí? Cuando somos de lejos, se Ujú. nos complica ir, por eso iban a ser en septiembre, pero yo en septiembre no puedo viajar, ¿sí? Entonces estamos viendo qué fecha en realidad podría ir, porque también tengo 400 kilómetros de acá a La Rioja, y justo en septiembre, si sale todo bien, me tengo que mudar, ¿sí? a nuestra casa, entonces se me complicó y estamos viendo qué fecha podemos hacerlo, si lo podemos hacer obviamente antes de fin de año, Ah, mira. ¿sí? Pero todavía no tengo la fecha exacta. Bueno. Profe, Una consulta. Ay, perdón. disculpe. No, quería terminar de contarle que, bueno, me acerqué acá al hospital y para poder hacer las observaciones, pregunté. Sí, Así que ya me van a autorizar para poder hacer las observaciones de agente sanitario. ¿le escribiste a tu representante para pedirle la nota? Estoy esperando que la directora del hospital firme para mandarle la... Ayer. Sí,
Ay, bueno, después obviamente en el grupo nos va a informar cómo te fue, que si te dejaron hacer todo el Sí, chisme bueno, lo vas a tener que tirar ahí, ¿no? yo ya hablé con una de las agentes de acá del hospital, que es agente de acá de mis nenas, y bueno, dice que ella me va a llevar. Los días que vos tengas las prácticas, los días que tengas las observaciones, dice, yo te voy a llevar y te voy a mostrar cómo tienes que hacer todo. Ay, me encanta, de 10. Bien. Además ella tiene amor, además ella tiene un adulto mayor, me comentaba, que no se puede trasladar al hospital. Así que todo eso ella me va a mostrar cómo trabajan en el tema de cómo hacen para que los médicos puedan ir a la casa a atender y todo. Bien, me encanta, bien, me alegro, Dai. Ahí, dice Patricia que también es de Chubut. Eh, me pusieron más, pero yo también soy de Chubut. Lo más triste que me dijeron que acá no me servía el curso y me pusieron más, no entiendo, me pusieron más no sé qué, pero aprendí un montón y la pasé muy lindo. Gracias, Patri, gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, Nati, el perdón. campus va a Sí. estar abierto durante esta semana y la otra, o Mayormente después de que ustedes terminan de cursar, está abierto 2 meses más aproximadamente y después se cierra. ¿Sí? Así que descarguen es todo el para, material. claro, eso estaba, para Sí, descargar todo. descarguen todo el material, por favor. Porque mayormente se suelen cerrar después de los 2 o 3 meses, porque si no, nuestra plataforma en realidad no da para tener tantos campus abiertos. Entonces sí les pido siempre que por favor, como es, puedan descargar el material y lo guarda cada uno de ustedes. Si se le pierde algo, me escriben, yo lo tengo, ¿sí? Pero si lo pueden descargar, mucho mejor. Bien, y como les dije, el examen final, ustedes van a entrar al campus virtual, como lo hacen siempre, con su usuario y su contraseña. La única diferencia es que cuando coloquen comenzar intentos del examen final, ahí van a tener que poner la contraseña que les voy a brindar yo a cada uno de ustedes. ¿Sí? Y al otro día, al día sábado, yo ya les voy a informar a sus representantes quiénes fueron los alumnos que aprobaron para que le pueda generar el tema de los certificados. ¿Sí? Yo mayormente al otro día ya les informo a ellos para que agilicen un poco el trámite y mayormente saben lo que les pido a ustedes, ¿sí? Cuando rindan el examen final, ¿sí? ¿Vieron que les da la nota? ¿Sí? Hagan un print de pantalla, saquen una foto y le envían al representante. Rendí el examen final, me fue excelente, aprobé. Y eso ayuda un poco a agilizar el trámite del certificado. ¿Sí? Por más que después yo les escriba, pero ellos ya saben que, y está bueno por ahí, que ustedes también le comenten que rindieron. ¿Sí? Bien, acuérdense de no salirse del grupo de WhatsApp, porfa, así podemos hacer las prácticas virtuales, ¿sí? No se me vayan del grupo de WhatsApp, ¿sí? Que ahí después nos vamos a poner de acuerdo el día que vamos a hacer las prácticas, ¿sí? Tienen tiempo todavía para conseguir el material y conseguir la víctima, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Verá? Sí. ¿Algo? No, está ¿No? escuchando. Bien. Otra cosa importante que les voy a decir. Los alumnos que por ahí a lo mejor no consiguen el material o quizás no tienen ganas de hacer la práctica, que yo no obligo a nadie a que la haga, está bueno también que ingresen ese día de las prácticas, ¿sí? Porque tenemos una parte que es teórica, ¿sí? Que es el principio, y después está la práctica, que la práctica no se graba, ¿sí? Cada uno tiene su privacidad, me parece que no es necesario grabar esa parte, sí la parte teórica sí la grabo, pero también observando se aprende, ¿sí?
Entonces, si por ahí me dicen, no, profe, yo no conseguí tal material y no puedo hacer venoclisis, ingresa igual. ¿Sí? Diana, dime. Bueno, yo hoy estuve preguntando todo eso, averiguando, me saqué todas las dudas hoy que pude, preguntando si nosotros podemos llegar a trabajar así. Y bueno, acá me dijeron que no. ¿No? ¿No No, colocan ni inyectables, nada? nada, más que tomar la presión. Bueno, De ahí está todo bien. es derivado hacia... Todo lo derivan hacia el centro de Sí, salud. sí, Está bien, me parece pero perfecto. yo sí lo quiero aprender a hacer. Bien, hay muchos que sí lo hacen y otros que no. Por eso yo le dije en un principio que dependía también del lugar, obviamente, donde cada uno de ustedes trabaja. ¿Sí? Pero en situaciones de pandemia, por ejemplo, que nos pasó, el agente sanitario tenía que hacer todo. ¿Sí? Y el que no lo sabía hacer quedó como relegado ahí. Entonces prefiero que ustedes sepan colocar un inyectable y colocar una venoclisis antes de que no lo sepan hacer y que si en algún momento les toca la situación de tener que realizarlo, tengan el conocimiento. Bueno, eso ¿Sí? también pregunté si capacitaban una vez que uno ya está trabajando. Y dicen, bueno, acá donde voy a ir a hacer yo la observación, dice que cada 3 meses están teniendo capacitación con exámenes. Bien, me parece perfecto. Yo en la clínica que trabajé privada de paramédico también te capacitaban cada tanto y te tomaban exámenes, ¿sí? A ver si te sabías nuevamente los protocolos, así que me parece perfecto que lo hagan, lo mismo que los hospitales públicos tienen la obligación, en realidad, el empleador tiene la obligación de capacitarlos, ¿sí? Eso siempre, ¿sí? Bien, obviamente que no me voy a despedir de ustedes porque los voy a volver a ver. Sí, les voy a decir que hagan el examen tranquilos, ¿sí? Tómense el tiempo, tienen 2 horas para realizarlo, ¿sí? No se apresuren al cohete, vean los exámenes que ya tuvieron, repasen desde ahí también, que eso les va a servir mucho. Y como saben, no son cosas nada difíciles, son muchas cuestiones para pensar, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas lo sabemos hacer. ¿Sí? O sabemos que no tenemos que usar, como hablábamos recién, la misma tabla para cortar el pollo que la verdura, pero después hacemos todo lo contrario. Pero bueno, eso es lo que ustedes van a tener que transmitir, ¿sí? Y van a tener que empezar también a tomar un poquito de conciencia de tener más cuidado también en casa, ¿sí? Así que nos vamos a estar viendo. Yo el día viernes de la semana que viene, escúchenme bien, voy a estar lo más atenta posible al grupo de WhatsApp, pero desde las 3 de la tarde hasta las 6, estoy mirando el horario, hasta las 6 tengo 3 horas que voy a estar dando clases, ¿sí? Entonces, por ahí si me escriben en ese horario, puede ser difícil que le responda, ¿sí? Pero después voy a estar atenta siempre, incluso me quedo hasta después de las 12 de la noche para chismosear los exámenes de ustedes, ¿sí? Así que quédense tranquilos que voy a estar atenta al grupo por lo que fuera que necesiten, ¿sí? Bien, Sí, cualquier cosa me escriben o escriben en el grupo, ¿ok? ¿Sí? sí. No les robo más tiempo, gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy. Y bueno, nos vamos a ver prontito y mucha suerte, mucho éxito con ese examen. ¿Ok? Chao, chao.